Hola, mi nombre es Naidelin y junto a mis compañeros Ángel, Dora y Dulce les hablaremos un poco sobre el dilema del paciente en fase terminal, que es un dilema del tipo abierto o de solución. Pero antes hablaremos un poco sobre los dilemas éticos. Se sabe que a lo largo de nuestra vida nos enfrentaremos a diversas situaciones y problemáticas en las que nos tocará elegir entre dos o más opciones, momentos en los que tendremos que distinguir entre lo bueno y lo malo, qué es correcto y qué no, qué deberíamos hacer y qué definitivamente no deberíamos hacer, valorar las diferentes alternativas y elegir la que vaya de acuerdo con nuestra ética y moral. Cabe recalcar que la elección que tomemos en dichas situaciones estará influenciada y relacionada en base al entorno y contexto en el que vivimos. En muchas de estas situaciones no sabremos qué opción elegir. Las alternativas serán buenas y malas a la vez. Tendrán consecuencias las cuales van a repercutir de una forma positiva o negativa, de tal forma que los valores y principios que nos rigen entrarán en un conflicto, por lo que podemos decir que estamos frente a un dilema ético. Ahora hablaremos un poco sobre el origen de esta palabra. La palabra dilema proviene del griego dilemma, formada de las palabras dis, que significa dos, y dilemma, que significa tema o premisa, por lo que podemos decir que la palabra dilema significa dos temas o dos premisas. La RAE define la palabra dilema como una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. En una definición filosófica, un dilema es un argumento formado por dos proposiciones contrarias disyuntivamente, de tal manera que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrada una determinada conclusión. Es así que sabemos que estamos frente a un dilema, ya que la característica es que tendremos que elegir entre las opciones disponibles, y cualquiera de estas opciones no nos parecerá totalmente buena o mala. Tendrá repercusiones positivas y negativas a la vez. Dora, ¿existen otros tipos de dilemas? ¿Y cuáles son? Pues sí, en efecto, existen diferentes tipos de dilemas. Por mencionar algunos tenemos dilemas éticos, los cuales son situaciones que se le preguntan a una persona, pero es poco probable que suceda en la vida real. El dilema real, en el cual el dilema planteado resulta cercano a la persona a quien se le plantea. Dilema cerrado, en el que la situación planteada ya ha sido solucionada. La persona a la que se le plantea el dilema debe valorar si la decisión tomada es correcta. Dilema cerrado o de análisis son aquellos en el que se presenta una situación y las circunstancias que la rodea. Aún no se ha realizado ninguna opción para solucionarlo, por lo que a la persona a quien se le pregunta este dilema tendrá que elegir cómo proceder ante dicha situación. Una vez explicado esto, pasaremos al dilema del paciente en fase terminal, que como habíamos dicho, es un dilema abierto o de solución, puesto que usted tendrá que tomar la decisión que considere es correcta. No tan rápido, velocista. Antes de explicar el dilema, creemos que es importante definir algunos términos que contiene el dilema para que de esta manera se comprenda en su totalidad y no quede ninguna duda. Empezamos. Fase terminal. La fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable. Estado de inconsciencia. Sucede cuando una persona es incapaz de responder a otras personas y a actividades. Los médicos a menudo se refieren a esto como a estar en coma o a estar en un estado comatoso. Perfusión. Introducción lenta y continuada de una sustancia medicamentosa o de sangre en un organismo u órgano por vía intravenosa, subcutánea o rectal. Opioides. Los opioides, a veces llamados narcóticos, son un tipo de medicamentos que se usan para tratar el dolor de moderado o grave. También hacen que tu cuerpo libere una hormona llamada dopamina. La dopamina causa sensación de placer, lo cual puede crear adicción. Morfina. Pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opiáceos. Se usa para aliviar el dolor de moderado a fuerte.
Funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. MOR. MOR es el receptor opioide principal involucrado en los efectos analgésicos de recompensa asociadas a drogas opioides. Ahora sí, Dulce, una vez sabiendo qué es y cuáles tipos de dilemas hay y habiendo explicado los conceptos, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí, pasaremos a lo bueno. La explicación del dilema en cuestión, que lleva por título Dilema del paciente en fase terminal. Se nos habla de un paciente inconsciente en fase terminal. Es prescrita perfusión de morfina. Los enfermeros se consultan al respecto porque la persona siempre manifestó rechazo a lo largo de la enfermedad, la administración de opioides. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, la identificación de todos los agentes afectados por la situación. En el inciso A, tenemos al paciente inconsciente en fase terminal. En el inciso B, al médico que prescribe perfusión de morfina. Y en el inciso C, a los enfermeros. En segundo lugar, se deben definir las alternativas disponibles y la manera en que éstas afectan a los intereses de los agentes. Pero antes, queremos dejar en claro las cosas que desconocemos del dilema, como lo son la enfermedad del paciente, el sexo y edad del paciente, el nivel del dolor, la razón por la que el paciente no quiere que se le administre el medicamento, si dejó un consentimiento informado o si el paciente cuenta con familiares. Ahora, en base a esto, podemos exponer las diferentes opciones que tenemos para solucionar el dilema. La primera opción sería administrar la morfina. Pero, ¿cómo afectarían los intereses de los agentes esta decisión? Tomando en cuenta al paciente. Si el paciente está inconsciente, no puede expresar su voluntad. Por lo tanto, no se le estaría respetando su derecho y capacidad de participar en la toma de la decisión. Por lo tanto, se violenta el principio de autonomía. ¿Qué pasa con los enfermeros? Bueno, la morfina se usa para aliviar el dolor intenso. Por lo tanto, los enfermeros al administrarla estarían aliviando o reduciendo el dolor y el sufrimiento del paciente. Asimismo, estarían cumpliendo con su deber al realizar la tarea que se les ha encomendado. Se beneficia el principio de beneficencia. Como segunda opción tenemos el no administrar la morfina. Pero, ¿cómo afectarían los intereses de los agentes esta decisión? Para el paciente, se respetaría su decisión autónoma de rechazar la aplicación del opioide, que en este caso sería la morfina. En esta se beneficia el principio de autonomía. Para los enfermeros, pueden negarse a participar en la acción requerida, ya que se están ignorando los deseos del paciente. Sin embargo, esta decisión supone que el paciente no alivie el dolor y el malestar extremo que está experimentando. Se violenta el principio de beneficencia. Y como tercera opción tenemos cambiar la morfina por otro tipo de analgésico. Discutir con el médico si existe la posibilidad de cambiar la morfina por otro tipo de analgésico no opioide. De esta manera se respetarían los intereses del paciente, pero debemos de tener en cuenta que la morfina se encuentra dentro de la escala 3 de opioides potentes contra el dolor intenso, por lo que al usar otro tipo de fármaco como los del nivel 1, aunque se incremente la dosis, no se producirá el mismo efecto analgésico. 3.
identificar las demandas morales en conflicto que cada agente pueda aducir para justificar sus intereses. Ha llegado el momento de reflexionar las opciones disponibles descritas anteriormente, pero ahora desde las siguientes perspectivas éticas. Primero tenemos a la ética consecuencialista, de acuerdo con el cual un acto es correcto solo si proporciona más felicidad que cualquiera de las otras opciones disponibles en ese momento para el agente. Entonces, consideramos que la opción de administrar la morfina es la opción que produciría el mayor bien posible. Debemos recordar que el paciente está en fase terminal y que cuando ya no es posible curar al paciente, queda en primer plano el aliviar su sufrimiento. No está de más exponer que esta medida es empleada en los cuidados paliativos. En este caso, este dolor se trataría con el uso de la morfina. La morfina en la agonía otorga al enfermo estar relajado y cómodo. Le permite dejar este mundo con más suavidad que si estuviera sufriendo. En resumen, se pretende que tenga la mejor calidad de vida posible. Ahora echemos un vistazo a la ética deontológica, conocida como la ciencia de la moral, cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber, el compromiso y las formas de actuar, basados en las normas morales y obligaciones principalmente profesionales. Entonces, volviendo al dilema, el no administrar la morfina sería la opción que se respaldaría en esta ética, ya que es un deber de la enfermera defender los derechos del paciente. En los códigos de ética de enfermería está presente la importancia de la enfermera en su papel de promover la autonomía del paciente, como puede ser a través del consentimiento informado. Asimismo, en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente, los pacientes tienen derecho a la autodeterminación, tienen derecho a tomar las decisiones que consideren pertinentes para su salud de manera libre y sin presiones. Si el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad, se debe obtener el consentimiento de un representante legal. Si no se dispone de este y se necesita de manera urgente una intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente, a menos que haya expresado lo contrario de manera previa.